Oye, Paloma, no manches, tenemos que hacer nuestra exposición, no hemos preparado nada. No, ¿qué hacemos? A ver, explícame, es que yo no entendí la primera parte, la segunda parte te la explico yo. Mira, te voy a empezar a explicar. Hola amigos, somos Uriel y Paloma y en este video hablaremos sobre las causas del Segundo Imperio Mexicano. Como vamos a hablar del Segundo Imperio Mexicano, antes hay que entender que hubo uno primero, que se dio en 1822 a 1823, encabezado por Agustín de Iturbide, el cual duró tan solo un año. Después de este fracaso se estableció un triunvirato presidencial y una república federal, pero ese gusto no nos duró mucho tiempo. Este Segundo Imperio se dio después de los excesos de la dictadura de Santa Anna, en la cual se perdió gran parte del territorio de nuestro país, como lo fue Texas y la Mesilla. Luego de este acontecimiento se dio una disputa por el poder entre liberales y conservadores, la cual se llamó la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma, resultando como ganadores los liberales y quedando muy ardidos los conservadores. Entonces, con estos dos sucesos, la dictadura de Santa Anna y la Guerra de Reforma fueron las principales causas de que el país quedara en bancarrota. Fue por esto que el presidente Benito Juárez se le ocurrió el día 17 de julio de 1861 la grandiosa idea de emitir un comunicado donde decía que se suspendería durante 2 años el pago de las deudas públicas. Por lo tanto, no le pagarían a Francia, a Gran Bretaña ni a España, quedando estos muy molestos. En ese momento, a algún listillo y traidor del bando de los conservadores, quienes tenían sed de venganza, se le ocurre recomendarle a Napoleón III, emperador de Francia, quien quería expandir su imperio, que invadiera México, tomando como pretexto la última gran idea del presidente Juárez, que como ya mencioné, la dio a conocer en 1861 y no en 1871, como está aquí escrito. Ya no tenemos dinerito, no asumiremos la deuda de los conservadores, dijo Benito Juárez. A lo que Napoleón III dijo, qué buen pretexto para invadir México, muajaja. Hablemosle a los conservadores. Así que junto con los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y España, enviaron tropas a México, que se trasladaron al puerto de Veracruz, intentando conseguir que se pagara su deuda y aniquilar el gobierno de Benito Juárez. Estados Unidos, que desde ya entonces tenía gran poderío militar, no pudo hacer valer su doctrina Monroe e intentar ayudar a México, porque su país se encontraba en plena guerra civil, así que dejaron solito, muy solito, a México. Cabe mencionar que el total de la deuda contraída con Gran Bretaña, España y Francia era mayor a la nada despreciable cantidad de 82.625.416 pesos, que en ese entonces era un montón. Bueno, ahora también lo es, pero antes era mucho más. Así que Benito Juárez les propuso a las potencias aliadas una solución pacífica, por medio de una reunión entre los representantes de los países y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Doblado, que se dio en febrero de 1862. Fue así que se hizo el Tratado de la Soledad. Al darse cuenta el gobierno español y el inglés que de en verdad México estaba bien pobre, pues no les quedó de otra más que aceptar. Pero los franceses no, porque tú y yo sabemos que ellos tenían otras intenciones mucho más ambiciosas. Napoleón III se negó a firmar dicho tratado y el ejército francés avanzó hacia la capital mexicana, pues tenían instrucciones para imponer una monarquía en México, apoyándose en la petición que hicieran varios mexicanos del grupo conservador, encabezados por José María Gutiérrez de Estrada, Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte, hijo del héroe independentista José María Morelos y Pavón, para que fuera enviado un gobernante europeo que acabara con el gobierno de Benito Juárez y disque impulsar la paz.
Las fuerzas francesas al mando del general Lawrence avanzaron hacia la capital de México, trasladando sus fuerzas de Córdoba a Orizaba. Comenzaron entonces los primeros trancazos el 19 de abril de 1862. Ay, Paloma, dibujas rapidísimo, ¿eh? Pero bien, bien rápido. ¿Paloma? ¡Paloma! Tranquila, ¿estás bien? ¿Estás bien? Mejor así déjalo. Yo ahorita te explico con imágenes de Google o a ver qué, porque lo siguiente ya yo lo sé. Está bien. Mira, te voy a explicar con imágenes para que entiendas mejor. Los franceses avanzaron a Mosoc, lugar al que llegaron el 4 de mayo. En este sitio, el general francés recibió información sobre el plan de defensa del general Zaragoza y el general Juan Nepomuceno Almonte, asesorando en el sitio en el que debía efectuarse el ataque, recomendando fuera a través de la zona de la Huerta del Carmen, área del perímetro de la ciudad, fuera del alcance de las fortificaciones de Loreto y Guadalupe. La columna francesa marchó de Amozoc a Guadalupe la madrugada del 5 de mayo, al considerar a esta última posición como el punto que dominaba Puebla, cuya posesión resultaría clave en el dominio de la ciudad. Pero las condiciones del terreno y ubicación estratégica de los fuertes de Guadalupe y Loreto les dificultaron el avance a las columnas francesas, que fueron sometidas a un intenso fuego de la infantería y artillería mexicana apoyadas por la caballería. Ante la imposibilidad de avanzar sobre Guadalupe, el general ordenó la retirada. Este acto glorioso del ejército de Benito Juárez en Puebla causó optimismo en toda la República y los generales, jefes, oficiales y soldados mexicanos de las secciones de Acultzingo y Puebla fueron declarados beneméritos de la patria mediante el decreto del Congreso de la Unión. Las consecuencias de esta histórica batalla fueron enormes. Napoleón III ordenó que se aumentara el número de las tropas francesas, las cuales ascendieron aproximadamente a 28,000 soldados, más unos 2,800 del partido monárquico y 1,600 soldados belgas que se alistaron en el regimiento llamado de la Emperatriz Carlota o la Legión Belga Mexicana, que llegaron al puerto de Veracruz transportados en el vapor francés Louisiana a finales del año 1864. Por su parte, el general Zaragoza recibió refuerzos de la capital, de Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas, por lo que el efectivo cuerpo del Ejército del Oriente aumentó a 22,000 hombres. Esto quiere decir que el ejército francés más o menos tenía 13,000, 14,000 hombres más que el ejército o la resistencia mexicana. Obviamente mejor preparados estratégicamente y mejor armados. Tras la ocupación de la Plaza Puebla, después de haber sido declarada por el general González Ortega en sitio desde el 10 de marzo de 1863 hasta su rendición el 17 de mayo, la capital de la República fue declarada también en sitio y Benito Juárez trasladó su gobierno a San Luis Potosí. Conviene tener en cuenta que el ejército francés no estaba en tierras mexicanas de forma desinteresada, sino que el emperador Maximiliano se había comprometido con Napoleón III con el Tratado de Miramar al pago de unos 270 millones de francos por conceptos de gastos de guerra, más 76 millones a un interés del 3% anual. Además, se tendría que pagar a la tropa de todos los gastos de abastecimiento, unos 1,000 francos anuales por cada soldado francés en México, e indemnizar a los súbditos franceses afectados por la guerra de intervención. El ejército francés entró en la Ciudad de México el 10 de junio y un mes después, la Asamblea de Notables, convocada por el general francés Elías Federico, nombra una junta de gobierno de 35 tipos que escogerían a 215 tipos más para formar la Junta de Notables y un ejecutivo que regiría a la nación de manera provisional, donde se dictaminó lo siguiente.
La nación mexicana adoptará una forma de gobierno monárquica moderada, hereditaria y con un príncipe católico. El soberano tomaría el título de emperador de México y la corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. En pocos meses ocuparon gran parte de la República, centro, occidente, oriente y partes estratégicas del norte y el sur. El control que ejercieron las tropas invasoras sobre gran parte del país resultaba algo complicado, pues tenían que dispersarse sobre un territorio mucho mayor a su pequeño país. La Asamblea de Notables designará a un extranjero como dirigente de todos los asuntos nacionales y el poder ejecutivo se le llamó Regencia del Imperio Mexicano. Tras los acuerdos de Miramar, donde Maximiliano aceptó formalmente el trono mexicano, en su palacio de Miramar, mediante un juramento pronunciado el 10 de abril de 1864, que decía: acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, el grupo conservador mexicano allí presente, pero solo la conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Así que, como os lo anuncié, me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de las leyes constitucionales, tan luego como la pacificación del país se haya conseguido completamente. Y así da inicio el denominado Segundo Imperio Mexicano, que al inicio de su corto reinado de 3 años contará con el apoyo de los conservadores y de la Iglesia. Sin embargo, este apoyo inicial pronto se volverán en contra al no seguir el emperador fielmente sus consejos y perder el apoyo de Francia al verse obligado Napoleón III a retirar su ejército de México por los graves acontecimientos que estaban produciéndose en Europa. Todos estos contratiempos, junto con el decidido apoyo norteamericano al ejército del liberal republicano Benito Juárez, una vez concluida la Guerra de Sucesión, lograrán varios triunfos militares y que el emperador Maximiliano se rindiera en Querétaro, donde fue fusilado el 19 de junio de 1867. Su esposa Carlota, que no se encontraba en México, sino de viaje por Europa recabando ayuda de las potencias europeas para intentar derrotar al ejército juarista, apoyo que no conseguiría de ningún país, ni siquiera de Francia, ni del Vaticano. No soportó tal situación, cayendo en una profunda depresión que terminó en locura, esquizofrenia, paranoia, y murió en enero de 1927 a los 87 años de edad, creyendo que aún era emperatriz de México. Fue así que terminó el Segundo Imperio Mexicano y el último. ¿Me entendiste, Paloma? Olvídalo, Paloma.